Buenas noches, ingeniera Nancy Palomo. Mi nombre es Elizabeth Paucar, alumna del Instituto Rumiñahui, cursando la materia de Teología Pastoral. Nos encontramos este momento con el abogado Cristian Madera, quien nos va a ayudar con una entrevista en cuanto a la ética profesional. Estimado abogado Cristian, muy buenas noches. Cuéntenos un poquito de usted. Muy buenas noches, hermanita Eli. Buenas noches a todos los hermanos que nos pueden estar viendo por este medio. Bueno, soy abogado desde el año 2018. Estoy ejerciendo lo que es mi carrera. Asimismo, Dios me ha permitido el poder servir en lo que es en su casa. Asistimos lo que es en la iglesia Roca Eterna, en la cual Dios me ha permitido tanto ser parte del grupo de alabanza, también el poder liderar eh, con usted, hermanita, lo que es un pequeño grupo de jóvenes, que así también nos estamos preparando también para poder eh, predicar lo que es su palabra. Estamos en una escuelita de predicadores. Mientras tanto, Dios ha permitido esa dicha, porque es realmente una dicha, una responsabilidad el poder impartir lo que es su palabra ya en la congregación. Amén, mi querido hermano. Bueno, iniciando en cuanto a la entrevista, en el tema de la ética profesional, la primera pregunta sería, ¿cuál es el papel de la ética en la profesión y cómo se relaciona con la vida cristiana? Bueno, la ética tiene algunas acepciones, algunas definiciones, entre ellas un conjunto de normas que regula lo que es el comportamiento de una persona en base a principios, todo lo que es ya relacionado con la moralidad. Entonces, creo que todas las personas en sí tenemos esta norma de conductas, estos principios que regulan nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. No obstante, al momento de que somos hijos de Dios, esas normas, esos principios, los podemos encontrar y de gran manera en lo que es en su palabra. Tanto su palabra, sus promesas, los versículos, podemos encontrar y esos son como quien decide esa norma de conducta, esos principios que nos van a permitir a distinguir cómo tenemos que proceder frente a cualquier situación. ¿Ya? Yo entiendo, mi querido hermano, que a lo largo de ejercer su profesión, de alguna manera se ha encontrado con tipos de desafíos dentro de su profesión. ¿Cuál ha sido su perspectiva cristiana ante estos desafíos? Muy buena pregunta. Creo que el defender todo lo que sea defendible, el defender todo lo que sea justo, y eso siempre es una perspectiva, mejor dicho, que nos tiene que acompañar en el ejercicio de esta profesión, porque esta profesión yo creo que sirve bastante, puede ayudar a bastantes personas, pero también puede ser un instrumento para marcar lo que es una impunidad, para marcar lo que es tal vez una corruptela disfrazado de legalidad. Entonces yo creo que ante todas esas situaciones, ante toda esa cuestión en alrededor, como insisto, la primera pregunta, nuestros principios tienen que ser en ese sentido muy firmes. Esa ética tiene que ser muy firme, tiene que ser muy firme todos los fundamentos que podemos encontrar en la Biblia, porque esa nos va a permitir eh, entrever cualquiera de estas situaciones y distinguir sobre todo la forma en la que tenemos que proceder, la forma en la que tenemos que actuar frente a cualquier cuestión. ¿Ya? Frente a cualquier cuestión tenemos que actuar. Por ejemplo, yo tenía un caso recientemente de, de un señor que no quería pasar pensión alimenticia, no quería pasar pensión alimenticia. Y realmente no es que no tenía ingresos, ¿ya? Él no quería, él quería una impunidad en esa cuestión. Entonces,
así como estos pequeños, también grandes desafíos también se pueden presentar en el ejercicio de la carrera, pero insisto, mientras más fuertes sean esos principios basados en la Biblia, mejor podremos actuar frente a esas cuestiones, con mayor firmeza, incluso. Ya, bueno, a criterio personal, en algún momento me parece que le he dicho, hermano, yo considero realmente que su profesión debe ser bien difícil eh, en cuanto, como usted dice también, a defender lo defendible y, pero bueno, usted recalca y con todo de acuerdo de que realmente con el Señor lo podemos y tenemos ese respaldo de Él. La siguiente pregunta sería, mi querido hermano, ¿cómo puede usted usar su profesión para servir a los demás y cómo podría ser una influencia positiva desde la perspectiva cristiana? Contestando tal vez la segunda parte de su pregunta, en primer lugar, una influencia positiva se entiende tal vez como un ejemplo, como ser un ejemplo. Desde una Ujú. perspectiva cristiana, yo creo que es siempre ceñirse a lo que es la palabra del Señor. No mucho solo el hablar, sino también el actuar. Había un excelente presidente del Ecuador, el abogado Jaime Roldós Aguilera, que en uno de sus discursos, que realmente me gustó, él decía que nuestros hechos, nuestras obras, sean lo, quienes sean, como decir, nuestras mejores palabras, que sean lo que hablen de nuestras intenciones, más que nuestras palabras, sean nuestras obras, sean nuestros hechos. Entonces, eso es lo que va a marcar realmente un gran ejemplo si en vez de seguir solamente hablando del Señor, comenzamos a actuar en base a esos principios, en base a esos preceptos, comenzamos a actuar en base a esa fe, a esa relación que tenemos con el Señor. Y contestando la primera parte de su pregunta, creo que la abogacía es una carrera que abarca muchos problemas cotidianos, muchos problemas del día a día, ya sea en materia de tránsito, en materia penal, en materia laboral, en materia civil, en materia de familia. Hoy por hoy hay personas que tal vez tienen inconvenientes en el derecho administrativo, todo lo que es involucrado con el municipio. Entonces, creo que el prepararnos, y no solo en la abogacía, el prepararnos en cada una de nuestras carreras de una forma profunda, de una forma responsable, de una forma leal, eh, va a ser muy útil y muy provechoso para poder ayudar y servir a los demás. Porque tal vez usted tiene la intención, pero si usted no está preparado en su carrera, va a ser difícil esta cuestión de poder ayudar a cierta persona, a cierto hermano. Pero si usted profundiza de una forma responsable, se prepara de una forma consciente en su carrera, como es en el caso de la abogacía, yo creo que va a tener mucha más, ¿cómo se podría decir? Mucha más posibilidad de poder ayudar a los demás hermanos. Es por eso que, y es una sugerencia para todos los profesionales, y no solo los profesionales, si tenemos tal vez una ocupación, quienes tal vez tenemos un trabajo determinado, de poder ser responsables en cada una de esas áreas, podernos preparar a conciencia para poder en ese sentido, con mayor posibilidad, ayudar tal vez a alguien que está necesitando una ayuda en esa situación. Ya. La siguiente pregunta, mi querido hermano, sería que entiendo que en toda su profesión siempre hay momentos o casos, se podría decir de una manera muy desafiante, que llegarán casos que llegarán, valga la redundancia, a desafiar tanto su profesión como el caminar cristiano. ¿Cómo podría usted mantener esa integridad y esos principios éticos? Ya. Solamente contestándole la segunda pregunta a mi hermanita Eli, para poder un poquito dejarle claro cuando usted me dijo me parece que cuáles son algunos desafíos éticos comunes en la profesión. Yo creo que es el ingreso. Muchas personas tal vez se dejan llevar por ello, porque cierto caso gano tanto.
Entonces, no importa si es injusto, yo yo con el conocimiento que tengo voy a disfrazar o lo voy a teñir de legal un acto que es totalmente ilegal. Entonces, yo creo que ese es un desafío en cuanto a lo que es mi carrera. Tal vez es el desafío de algunas carreras más, pero yo he podido ver que ese sería un desafío común en la profesión de la abogacía, lo que es el ingreso, porque depende, hay ciertos casos en donde el ingreso es mucho mayor, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de tránsito o cuestiones en materia penal. Entonces ahí son casos eh, que los honorarios son un poco más cuantiosos. Entonces, insisto, siempre el poder revestirnos en lo que es en la palabra del Señor, en esa ética, para poder distinguir cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que proceder, no en base a la situación, en este caso en base al ingreso, sino en base a lo que es en la palabra del Señor. Contestando su pregunta, la última que usted me hizo respecto a esta integridad, yo creo que para todo, para todo, no solamente para el mundo de los profesionales en derecho, yo creo que para todos. Realmente el poder mantener una relación con Dios es lo que nos va a mantener o es lo que nos va a, a convertir en más íntegros a su palabra. El poder mantener tanto una relación con Él, el poder orar, poder adorar, poder alabar, poder ir a la iglesia, poder tener esa dicha, porque es una dicha, pero también una responsabilidad, el poder servirle, el poder impartir lo que es su palabra, el tener que obedecerle, el tener que obedecer. Creo que es lo que nos va a ayudar a mantener lo que es esa integridad con nuestro Señor Jesucristo. Y profundizando un poquito más en esta pregunta, yo recuerdo que en un libro yo leí que justo un psicólogo escribía que siempre una persona es el reflejo del entorno que se rodea. Siempre. Siempre una persona es el reflejo del entorno que se rodea. Entonces, en mi carrera, por ejemplo, todos son muy proclives, son tendientes a la ingesta alcohólica, al consumo del cigarro, entre otras cuestiones más. Entonces, ¿qué me ha permitido a mí tal vez evitarme estos escenarios? Es el que mi carrera es mi herramienta para subsistir, pero no es mi entorno, ¿ya? Es mi herramienta para subsistir, para trabajar, para poder tener ingresos, sí, pero no es mi entorno. Mi entorno es los caminos del Señor. Mi entorno es estar en su iglesia, el poder servirle, el poder impartir su palabra. Incluso si vamos a hacer un paseo, una salida, el poder hacerlo en la iglesia con los hermanos en Cristo. Este ha sido mi entorno. Entonces, esto me ha permitido bastante la oportunidad de ser más firme a la hora tal vez de una invitación a, a consumir bebidas alcohólicas, tal vez a ir a fiestas, tal vez hacer cualquier otra cuestión que no esté acorde a la palabra de Dios. Esto me ha permitido el poder rodearme más bien de personas que tengan una mayor sapiencia, una mayor experiencia, que ya tengan una trayectoria en los caminos del Señor y el poder rodearme de personas que tal vez no son perfectas, porque los cristianos no somos perfectos, pero personas que saben, reconocen, conocen a un Dios y comparten esa dicha de uno, de poderle servir. ¿Ya? Bueno, de pronto, a manera de una pequeña conclusión, podríamos decir entonces que uno puede desempeñarse profesionalmente y puede ser una persona ética siempre y cuando seamos o estemos en los caminos del Señor y encontremos ese respaldo en las cosas del Señor en todo lo que involucre a Dios, pues como usted dice en la iglesia, los hermanos, las personas que nos rodean, todo nuestro entorno, va de la mano de las cosas del Señor que nos ayudan, nos afirman. Podemos tener, como decía usted, esa seguridad de que
tenemos el respaldo del Señor para nuestro actuar, que sea de una manera ética dentro de nuestras profesiones. Sí, Mm, algo tal vez solamente para acotar en esa conclusión, mi hermanita Eli, es que, como alguna vez yo le dije, o sea, todos tenemos principios, todos somos el reflejo de lo que pensamos, o mejor dicho, actuamos acorde a lo que pensamos, pero estoy plenamente convencido que cuando nuestros principios están relacionados con Dios, es decir, cuando nosotros rendimos cuentas al Señor, cuando nosotros tal vez no engañamos, no mentimos, no porque no querramos, sino porque no queremos más que todo lastimar esa relación con Dios, no queremos entristecer a nuestro Padre Celestial. Entonces, hay mayor convicción, hay mayor firmeza de actuar realmente como hijos de Dios, porque sabemos que con nuestro Señor hay promesas, hay bendición. Nuestro Señor no es deudor de nadie, y así tal vez como lo ayudé en un momento determinado a José. A mí me encanta la vida de José, un hermano que fue eh, engañado, vendido por sus otros hermanos, fue injuriado por una mujer, fue injustamente llevado a la cárcel y Dios siempre estuvo ahí con él. Dice la palabra del Señor que él siempre prosperó, ya sea en la casa de Potifar o también ya prosperó también en la cárcel, antes incluso de ser la segunda autoridad más, después del faraón, pues la autoridad más importante en el pueblo de Egipto. Entonces, así como ayudó tal vez a José, a David, en esas batallas que él libraba, así como ayudó a Rahab, a Sansón, así como hubo bendición con estas personas y muchas otras personas más, Daniel, así también podemos nosotros encontrar esa bendición, así también nosotros podemos encontrar ese regocijo, así también nosotros podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no significa que no haya problemas, sino que todos esos problemas nosotros sabemos que Dios tiene el control de aquello. Recordando lo que dice Primera de Pedro 5:7, que es uno de mis versículos favoritos, que todo lo que nos puede inquietar lo dejemos en sus manos, porque Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, cuando todo eso usted lo puede entender y lo puede experimentar, lo puede vivir, entonces es mucho más, hay mucha más firmeza, hay mucha más valentía el poder cumplir su palabra, el poder darle honra y gloria a Dios acorde con respecto a nuestros hechos y a nuestra forma de hablar. amén. Amén, mi querido hermano. Realmente siempre uno se aprende. Le doy gracias a usted por su tiempo, por ayudarme, por compartir sus conocimientos en toda esta entrevista y pues le pido al Señor, a nuestro Padre Celestial, que le siga utilizando de gran manera en su obra, Amén. Sí. en cuanto a su casa, en la iglesia y de igual manera en su entorno laboral. Muchas gracias, mi querido hermano. Bendiciones. Gracias, hermanita Eli, y muchas gracias a todas las personas que nos han podido escuchar. Amén.